Buenos días, vamos a analizar en realidad un caso clínico. Ustedes, no sé si es que le comparten por carpeta y por días, en la carpeta del día de hoy van a encontrar una presentación en PowerPoint, que es el paciente con hiperfunción suprarrenal, en donde hay muchas diapositivas que se comparten con el teórico que les di en Medicina A. Por eso es que les mando la presentación de PowerPoint para que ustedes recuerden la primera parte del repaso anátomo-funcional de la glándula suprarrenal, las manifestaciones clínicas de los síndromes de hiperfunción suprarrenal. Están un poco más detallados el algoritmo diagnóstico y tiene agregado el enfoque terapéutico que corresponde a medicina B. Pero me parece que ustedes están en condiciones de abordar el tema guiados por las diapositivas, en donde están los conceptos principales que ustedes deben, tal vez si les interesa o no entienden, focalizar o profundizar con cualquiera de los libros de medicina interna. Y ahora vamos a analizar un caso clínico. Esto, bueno, por lo menos para mí, como clínica, son las cosas que más me gustan de la medicina interna, que es cuando llega un paciente y tal vez la forma de presentación de la enfermedad no es la habitual o es una enfermedad infrecuente y nos lleva a que razonemos, a que pensemos, a que estudiemos, a que nos sentemos, a que discutamos, nos sentamos y discutimos a ver qué puede ser lo que tiene el paciente. Bueno, son las cosas más apasionantes para mí de la medicina y lo que entusiasma, lo que hace que uno todos los días se levante con ganas de hacer cosas. Bueno, vamos a tratar de analizar un caso clínico que es real. Yo recién miraba, no sé mucho que lo incorporé en el teórico para el análisis de este tema, pero yo creo que fue en el 2017 que se presentó esta paciente que ingresó en la sala 1 al piso 11. Y bueno, vamos a analizarla y vamos a ir planteando diagnóstico diferencial. Este es un caso real, tal cual como los cuento fue como sucedió, como les cuento fue como sucedió. Tal vez una de las ventajas que tiene el hospital universitario, y por eso somos un centro de derivación y de ver patologías raras donde no se hace diagnóstico en otros lados y no tiene que ver porque ninguno de los médicos que estamos a cargo de la sala de internación seamos unos genios, lejos de eso, sino que esto que tiene el hospital universitario de sus tres pilares, ¿no? de la educación de pre y de posgrado, están ustedes incluidos, la investigación y la asistencia, ese trípode, ayuda mucho a la reflexión y al análisis de los pacientes, y creo que eso es lo que más nos ayuda a llegar al diagnóstico de enfermedades que no son frecuentes. Esto lo vamos a ver reflejado en este caso clínico. El análisis que usted, esto se va a recuperar y de alguna manera se va a organizar para que ustedes vuelvan a la sala de internación, los alumnos, porque más allá que uno como alumno se siente como que está molestando, que molesta al paciente porque lo está reinterrogando, porque lo está revisando y está cansado, porque los médicos están corriendo y uno está ocupando el lugar, sacando la historia para leer, bueno, todo esto, que es la sensación que uno tiene como alumno cuando comienza a tener los prácticos y entrar en la actividad hospitalaria. En realidad no es así, en realidad el paciente también se beneficia. Bueno, miren, yo más de una vez me ha pasado que en los prácticos o ustedes interrogan cosas que ni el residente ni los médicos de planta llegamos a interrogar, porque a veces, aunque parezca mentira, en un grupo de 8, bueno, ahora a veces son más, con el paciente logran el clima y logran obtener la confianza del paciente para que les cuente cosas que a nosotros no nos cuentan, y obtienen datos que son fundamentales para la historia clínica y para llegar al diagnóstico. Otras veces, en ese examen clínico minucioso que hacemos con ustedes, encontramos alguna pista diagnóstica, algún signo del examen físico que puede haber pasado desapercibido, y todo esto ayuda al análisis del paciente y a llegar al diagnóstico. Bueno, me fui por las ramas,
pero vamos a analizar esta historia clínica. Esta es una mujer de 52 años, oriunda de Bolivia, y que el motivo de consulta fue debilidad generalizada y vómitos. Ella tenía antecedentes de haber tenido una neumonía adquirida de la comunidad hacía 27 años, y la habían diagnosticado acá en el Hospital de Clínicas, en los consultorios externos, en el sector que se dedica de neumonología y tuberculosis, esta enfermedad hacía aproximadamente 7 días atrás. Ella convivía con familiares y amigos oriundos de Bolivia que habían tenido este diagnóstico también acá de reciente tuberculosis. Ella empieza con un cuadro de 4 meses previos a la consulta, con tos y expectoración, pérdida de peso, astenia, anorexia, y por eso, y ante la situación epidemiológica del lugar donde vivía, se estudió el imputo, que es positivo para bacilos ácido corresistentes, y hacía 7 días había empezado con isoniazida 300 miligramos día, rifampicina 400 miligramos día, estambutol 800 miligramos día, piracinamida 1 gramo día. 4 días previos antes de la consulta actual, en la guardia del hospital, había empezado con episodios de vómitos, de contenidos biliosos. Ella refería mareos y visión borrosa, relacionados sobre todo con los cambios de posición, y una debilidad muy marcada y generalizada, por eso consultó a la guardia del hospital. Cuando llegó acá al hospital, los signos vitales tenían una tensión arterial sistólica de 80 milímetros de mercurio y una diastólica no detectable, estaba taquicárdica, 100 latidos por minuto, euneica, 16 ciclos por minuto de frecuencia respiratoria, febril, 38 grados, y la saturación de la hemoglobina al 21% era de 98%. La paciente estaba francamente adelgazada, tenía lesiones hiperpigmentadas en la cara, y a su vez estas lesiones hiperpigmentadas, a su vez de tener estas, tenía otras que eran hipopigmentadas, principalmente en la fiebre y en la región anterior del tórax. Y en la ocultación respiratoria encontramos sibilancias generalizadas, al lado crepitantes en el tercio superior de ambos campos pulmonares. El abdomen, la exploración del abdomen, era un abdomen blando, depresible, doloroso en forma difusa a la palpación profunda, sin irritación peritoneal, no se palpaban vísceras y los ruidos hidroaéreos eran positivos. Se le hizo un laboratorio en donde tenía un hematocrito de 33%, blancos 11.600, plaquetas 721.000, sodio 112, potasio 5,3, cloro 100, urea 13, una función uraria normal, pH 131, PCO2 31, PO2 42. Bueno, esto es un estado de base venoso. Un bicarbonato de 15, exceso de base de menos 9,5 y saturación de 68. El láctico de 0,5, glucemia 58, una CPK normal, una concentración de protombina de 85%, KPTT de 50, la bilirrubina, la GOT y GPT era normal, la DDH también, y una osmolaridad plasmática de 238 y una urinaria de 350. Si marcamos los datos positivos más importantes de este laboratorio que nos llamaron la atención, la paciente presentaba anemia, ¿no?, con 33 de hematocrito, ligera leucocitosis, una hiponatremia muy marcada, ¿no?, de 112 milequivalentes por litros de sodio, potasio de 5,3, el pH de 131, ¿no?, y bicarbonato de 15, ¿no?, una acidosis metabólica, glucemia de 58, y ahí en el límite inferior de lo normal, y el resto del laboratorio estaba bien. El electrocardiograma, si ustedes lo pueden evaluar después con un poco más de detenimiento en sus casas, presentaba un ritmo sinusal, taquicárdica, como lo habíamos encontrado en el examen físico, el eje era normal, entre 0 y 90, acá se puede apreciar una única extrasístole, ventricular, porque tiene un QRS ancho, la onda P y el PR normal, el QRS era angosto,
Y lo que llamaba la atención era el trastorno en la repolarización de toda la cara anterior, de B1 a B5, ya no, perdón, en B5 ya, en B5 y en B6 ya bueno, en B5 son más menos, pero en B6 ya es positivo, pero tiene ondas T negativas, en B1 pueden ser normales, pero miren, B2, B3, B4, trastornos en la repolarización, o sea, ondas T negativas, principalmente de B1 a B4. La placa de tórax, lo más llamativo, ¿no? Era el índice cardiothorácico bastante normal, las partes óseas y blandas estaban bien. Lo único que llamaba la atención era, ¿no?, esta radiopacidad que ocupaba el tercio superior de los ambos hemitórax, ¿no? Derecho e izquierdo, ¿no? Los vértices ocupados. Bueno, lamentablemente no tengo el feedback de ustedes para que hablen y respondan cuál es la interpretación o qué harían con un paciente que se presenta con estos síntomas, y cuál sería la conducta terapéutica o su primera impresión o cómo enfocarían. Bueno, lo primero que se hizo, porque el paciente tenía, ustedes cuando reciben un paciente, sobre todo en la guardia, algo que es fundamental es la toma de los signos vitales. Desde ahora que son alumnos hasta que dejan de ejercer la medicina, lo primero que hacemos con los médicos cuando estamos frente a un paciente es tomar los signos vitales, porque eso rápidamente me permite a mí ubicarme, saber si estoy frente a una situación de emergencia, donde rápidamente debo tomar alguna conducta, o me puedo sentar tranquila a terminar de interrogar al paciente, armar la historia clínica, hablar incluso con los familiares y demás. Por eso, sobre todo en la guardia, es tan importante la toma de los signos vitales. ¿Por qué es tan importante? Porque si un paciente está hipotenso, tiene menos de 90 de presión arterial sistólica, eso define que está en estado de shock. El shock, ¿no?, es la definición, es la presencia de hipotensión arterial, menos de 90 milímetros de mercurio. Entonces, si un paciente está hipotenso y taquicárdico, es un paciente que está grave. O sea que la primera medida que uno debe adquirir o tomar en un paciente como que llegó no con una hipotensión arterial, una sistólica de 80 milímetros de mercurio y con una diastólica indetectable, taquicárdico, lo primero que uno debe hacer frente a un paciente con hipotensión y que no presenta en el examen físico signos de sobrecarga de volumen, porque si tuviera hipotensión y tuviera signos de insuficiencia cardíaca, estamos frente a un shock cardiogénico, y si yo hago esto que le hicimos a este paciente, que fue expandirlo con 2.000 mililitros de solución fisiológica, lo que voy a hacer es agravar la insuficiencia cardíaca. Entonces, en un paciente con hipotensión y taquicardia, que no tiene signos de sobrecarga de volumen, que yo defino que se encuentra en shock, la primera conducta terapéutica que yo debo hacer inmediatamente es expandirlo con solución fisiológica para ver si por lo menos 2 litros, para ver si recupera la tensión arterial. Muy bien. Y eso fue lo que se hizo con esa paciente, y a pesar de esto la presión no aumentó. Lo segundo que llamaba la atención, y que a nosotros los clínicos nos encanta, y cuando somos residentes más todavía, nos encanta hacer algoritmos, nos encanta sacar cuentas y todo lo demás, es la presencia de una hiponatremia, ¿no? En el laboratorio, rápidamente, el dato que más resalta y que preocupa es la presencia de 112 en el equivalente litro de sodio, una hiponatremia. Lo primero que uno tiene que hacer cuando un paciente tiene hiponatremia, la primera cosa es hacer el cálculo de la osmolaridad plasmática, que ahí en la diapositiva se muestra cuál es la fórmula, es sodio por 2, más glucosa sobre 18, más urea sobre 5.6. El valor normal va de 275 a 295. En este caso, yo ya les puse en el cuadro del laboratorio, ya sacada la cuenta de la osmolaridad plasmática de la paciente, quedó 238. Entonces nosotros podemos decir que estamos frente a una hiponatremia hipotónica, ¿no?
la osmolaridad nos permite saber si estamos frente a una hiponatremia hipertónica, normotónica o hipotónica, o sea que es una hiponatremia real. O sea que lo primero que podemos decir es que esta paciente tiene una hiponatremia hipotónica. En el algoritmo mental que ustedes tienen que tener, y que seguramente esto, cuando vieron la clase de interno lo hablaron, fíjense de lo que estamos hablando en la semana del paciente con cambios morfológicos, donde estamos hablando de endocrinopatía. Fíjense cómo en medicina interna las cosas se relacionan y se mezclan. Y a pesar que uno arma un programa en donde divide a los temas de acuerdo a los sistemas que se afectan, la medicina interna tiene esta cosa tan apasionante donde todo se mezcla. Entonces yo primero tengo una hiponatremia, lo que tengo que hacer es hacer una hiponatremia real y saco la osmolaridad, y en este caso llegamos a la conclusión que tiene una hiponatremia hipotónica. Lo segundo que yo tengo que hacer en mi mente es hacerme dos preguntas. ¿Requiere una corrección urgente la anatremia? ¿Cuál es el estado del líquido extracelular? Esas son las dos cosas que yo me tengo que preguntar. Para poder responder adecuadamente la primera pregunta, o sea, si requiere una corrección urgente, me pregunto, ¿es aguda o es crónica? ¿Tiene síntomas neurológicos? Y eso es lo más importante. La hiponatremia aguda, uno la puede corregir rápidamente, pero la hiponatremia crónica no se puede corregir rápidamente. Uno debe tener cuidado cuando corrige la anatremia. En general, las hiponatremias crónicas, los pacientes no tienen síntomas hasta que la hiponatremia es severa, porque el organismo se va adaptando, y las neuronas, para mantener la tonicidad, genera lo que se llaman osmolitos. Entonces, si yo rápidamente aumento la anatremia, lo que voy a producir es edema cerebral, edema neuronal, y eso va a producir síntomas neurológicos que pueden llevar incluso a la muerte del paciente. Y produce un cuadro que se llama desmineralización pontina, que es irreversible, que a nosotros nos ha pasado en el hospital de clínica, en algunos es una cosa rarísima de ver. Entonces, yo me pregunto si es aguda o es crónica. Si es aguda, yo puedo corregirlo al paciente sin tanto riesgo. En cambio, si es crónica, voy a tener algunos recaudos que ahora vamos a ver. Y después me pregunto si tiene síntomas neurológicos, porque como concepto general uno siempre dice, bueno, ¿cuándo una anatremia se corrige? Cuando la anatremia es sintomática. La verdad que los síntomas de la hiponatremia son muchos, incluso los síntomas digestivos. Las náuseas y los vómitos pueden ser un síntoma de hiponatremia. La verdad que esta paciente tenía náuseas y vómitos, pero en realidad lo que uno debe corregir, o lo que se establece como síntomas graves de una hiponatremia, son los síntomas neurológicos, que son, ¿qué síntomas puede dar una hiponatremia? Lo más importante son un síndrome confusional, trastorno del sensorio, el coma, las convulsiones e incluso la muerte. Entonces, me pregunto, ¿requiere una corrección urgente la anatremia? Y para esto, para responder adecuadamente a esta pregunta, me voy a hacer otras dos preguntas más. ¿Es aguda o crónica? ¿Tiene síntomas neurológicos? Y bueno, yo en el caso de esta paciente podría decir que es una hiponatremia, bueno, no sabemos, ¿no? Tanto lo agudo crónico, pero siempre cuando uno no tiene laboratorios previos, uno lo toma como si fuera crónica. Y síntomas neurológicos, bueno, tiene debilidad, pero no síntomas neurológicos en sí muy claros. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el estado del líquido extracelular? Esto es fundamental. ¿Y cómo evalúo yo el líquido extracelular en un paciente? ¿Cómo sé yo cuánto líquido extracelular tiene? Y principalmente por la presencia de edemas. Entonces, no es lo mismo una hiponatremia con edemas que una hiponatremia sin edemas. ¿Por qué? Si el paciente tiene edemas, más allá de que el valor de la anatremia sea bajo, el sodio corporal total está aumentado. Siempre que haya edemas, el sodio corporal total está aumentado. Entonces, una hiponatremia dilucional. Este es un concepto básico y principal. Entonces, ¿cuál es el estado del líquido extracelular? Me fijo la presencia de edemas. En este caso, es una hiponatremia hipotónica con LEC normal. Se interpretó sintomático por la presencia de síntomas de náuseas y vómitos, de debilidad, aunque les vuelvo a decir que bueno, muchos autores
muchos autores consideran que es sintomática para reponer el sodio cuando la presencia de los síntomas son neurológicos y no digestivos, como en este caso. Con esta interpretación, y bueno, lo que sí tiene es una hiponatremia severa, ¿no? También aparte, agregada. Si no, lo mismo tener 130 de sodio que tener 112. Con 130 de sodio, la verdad que aunque tuviera síntomas, yo me podría poner a pensar que a lo mejor los síntomas son por otra cosa, y no por 130 de natremia. Pero 112 de sodio es una hiponatremia severa. Entonces, hiponatremia hipotónica con LEC normal, porque la paciente no tiene edemas. Yo en ninguna parte cuando conté el examen físico dije que la paciente tenía edemas, y que estaba sintomática. Entonces se decidió la reposición de sodio con solución oxalina al 3%, aplicando la fórmula de Adroguema Díaz, que es un argentino que creó esta fórmula, es un argentino que se fue a Boston y que se ha hecho muy famoso por haber creado esta fórmula que es muy fácil para hacer la cuenta y bastante segura para reponer el sodio. ¿Esta cuenta esta fórmula qué te dice? El resultado de esta fórmula me va a decir qué cambios en la concentración sérica de sodio me provoca 1 litro de la solución que yo elija para reponer. Entonces, yo como obtengo este valor, tengo que escribir la concentración de sodio que tiene la solución que yo voy a pasar, o sea, lo que yo voy a pasar por el suero del paciente, tengo que saber qué concentración de sodio tiene. A eso le sumo al potasio, que nunca traen potasio, y eso yo lo agrego. Esto menos la natremia que tiene el paciente, que en este caso es 112, sobre el agua corporal total más 1. Acá en este cuadro, yo les escribo cuáles son las concentraciones que tienen los diferentes de sodio, ¿no? Las diferentes soluciones que uno puede encontrar. La solución fisiológica, que es la que está presente en la guardia de todos los hospitales, en las salitas, en la sala de internación y demás, y lo que hay en la Argentina es la solución fisiológica al 0,9%. Viene de 500 mililitros y lo que aporta son 154 miliequivalentes por litro. O sea que en 1 litro de esta solución yo tengo 154 miliequivalentes. Las soluciones hipertónicas en la Argentina no existen, entonces yo lo tengo que preparar. ¿Cómo preparo? Tomo una solución fisiológica al 0,9% y le agrego ampollas que vienen de vidrio, que vienen de 10, de 20, de 50, de 100 mililitros, le agrego 50 mililitros de cloruro de sodio hipertónico al 20%. Entonces a mí me va a quedar una solución que va a tener 550 mililitros, o sea, los 500 de la solución fisiológica al 0,9% más los 50 mililitros que yo agrego de la solución de cloruro de sodio hipertónica al 20%. Esto me va a aportar 493 miliequivalentes por litro. 1 litro de esta solución tiene 493 miliequivalentes. Y si yo quisiera pasar una solución hipotónica, siempre yo hablo de iso, hiper, hipotónica respecto al plasma, ¿no? Si yo quiero pasar una solución hipotónica, que tampoco se comercializa en nuestro país, lo que hago es tomar un Baxter de 500 mililitros de solución glucosada de 5%, que es totalmente hipotónico, y le agrego 10 mililitros de cloruro de sodio hipertónico. Y esto me va a aportar, me van a quedar 510, porque la solución destrozada de 5%, que es hipotónica totalmente, tiene 500 mililitros, y yo le agrego una ampolla de 10 mililitros de cloruro de sodio hipertónico al 20%, me quedan 510 mililitros. ¿Y cuánto aporta de sodio esto? 1 litro de esta solución aporta 68 miliequivalentes por litro. Muy bien, entonces, ¿yo qué solución elijo para pasar al paciente? Y bueno, esto depende fundamentalmente del examen físico. Sí, el LEC es normal y aumentado, a mí no, yo me tengo que pasar mucha cantidad para reponer. A mí me conviene pasarle poca cantidad. Si yo tengo un paciente que tiene edemas o que tiene un LEC normal, como es el caso de esta paciente, en realidad a mí lo que me conviene, lo que yo quiero hacer es reponer el sodio, aumentar en el plasma, ahora vamos a ver cuánto, algunos miliequivalentes,
para que se vuelva asintomático, para sacarlo de la situación de los síntomas neurológicos, pero yo no le quiero aportar mucha cantidad y mucho volumen. Entonces yo en este caso elijo una solución de cloruro de sodio hipertónico. En cambio, ese paciente tiene un LEC disminuido, está deshidratado, entonces yo en ese caso le voy a dar cloruro de sodio isotónico, que es al 0,9%. Muy bien. ¿Qué pasó con esta paciente? Continuó con registros de hipotensión, entonces se le expandió con solución fisiológica, y se le hizo un control a 6 horas. Siempre que uno repone con solución fisiológica o hace una reposición de sodio, lo que debe hacer es el control a las 6 horas de la anatremia, porque uno lo que no tiene que hacer es aumentar en las primeras 10 o 12 horas más de 6 a 8 miliequivalentes de sodio. Entonces, lo que se hace es, en las primeras 6 horas, hacer un control, justamente para que el aumento no sea excesivo, por las dudas de que en algo me esté fallando mi cálculo y yo aumente más, más miliequivalente de lo que uno requeriría aumentar, entonces yo tendría que recalcular. Por eso es que para una mayor seguridad uno hace controles, ¿no?, de la anatremia. En este caso, se hizo un control a las 6 horas. Y la anatremia dio de 115. Entonces la pregunta es, ¿yo qué hago frente a esto? Insisto con la reposición de sodio, vuelvo a sacar todas las cuentas y me fijo cuánto requiere, le vuelvo a administrar sodio, o me siento, analizo y pienso. Y esto fue lo que pasó acá. En la guardia del Hospital de Clínicas, los médicos internos son clínicos ya formados, que han terminado su residencia, en general son ex-residentes del hospital, en su mayoría son médicos jóvenes, y los residentes de clínica, en el segundo año y en el cuarto año, rotan, ¿no?, por la guardia externa. Entonces son los que están a cargo de la guardia. En esta paciente puntual, esto fue un viernes, me acuerdo perfecto, fue un viernes, y tomó el interno que tomó la guardia a las 8 de la noche, cambiaron, una guardia de 12 horas, que es una persona muy razonadora, que le gusta sentarse con los residentes, con los alumnos que también van a la guardia a hacer las prácticas. Dijo, no, bueno, acá hay algo que está mal, sentémonos a pensar. E hizo lo que ustedes van a hacer en el práctico de medicina B, que es armar una historia clínica completa. En la historia clínica completa, por supuesto que es fundamental el interrogatorio correcto, ¿no?, de la enfermedad actual, de la anamnesis por aparatos, el examen físico como corresponde, la primera aproximación al laboratorio, el electrocardiograma y la placa, y después que uno ya tiene todo esto armado, viene una parte fundamental de la historia clínica, que es hacer el resumen semiológico, en donde uno lo puede hacer en forma de numeración o de lista, o redactado, como más le guste y resulte cómodo, y mentalmente mejor se deje claro en la cabeza dónde uno está parado con el paciente. Este resumen semiológico es donde uno escribe o coloca todos los datos positivos de la historia clínica. Esto de enumerar los datos positivos de la historia clínica me permite a mí, al verlos extraídos, ¿no?, una vez que yo lo interrogué y que lo estuve escribiendo en la enfermedad actual, en la anamnesis por aparatos, los datos del laboratorio que fueron positivos, esto de armar un listado en donde se enumeren todos estos datos positivos, esta visión escrita, que es fundamental. Nosotros en el hospital tenemos un pizarrón, muchas veces con los residentes hacemos el resumen semiológico en el pizarrón, a medida que lo cuentan hay uno que está escribiendo los datos positivos. Esto nos permite agrupar los signos y síntomas en síndromes, y esto es lo que nos ayuda a arribar correctamente al diagnóstico. En este caso se hizo eso, se sentaron, agarraron una hojita, un blanco, un lápiz, hicieron un resumen semiológico que fue así. Dijeron, bueno, es una mujer de 52 años oriunda de Bolivia.
que se presenta con debilidad generalizada, vómitos de 3 días de evolución, mareos y visión borrosa, que tiene como antecedente muy importante el diagnóstico reciente de una tuberculosis pulmonar, que al examen físico se le encontró hipotensión arterial y fiebre, adelgazada con lesiones hiperpigmentadas y otras hipopigmentadas. En el examen físico, sibilancias y crepitantes en los tercios superiores de ambos tórax, un abdomen doloroso. En el laboratorio, lo más importante, la hiponatremia con la hipercalemia y la acidosis metabólica, y el electrocardiograma con ondas T negativas de 1 a 5. Con todo esto, dijeron, debilidad generalizada y vómitos, mareos y visión borrosa, antecedentes de tuberculosis, hipotensión arterial y fiebre, lesiones hiperhipopigmentadas, abdomen doloroso, hiponatremia con hipercalemia, acidosis metabólica, le llevó al diagnóstico presuntivo de un síndrome de hipofunción suprarrenal. Fíjense que si yo analizo todo esto por separado, bueno, analizo la hiponatremia por un lado, por otro lado los vómitos, por otro lado la hipotensión, por otro lado lo del abdomen, por otro lado la fiebre, por otro lado la acidosis. Si yo analizo todo esto por separado, bueno, el pobre paciente puede terminar en una cantidad de estudios complementarios que seguramente van a complejizar al paciente y no vamos a llegar al diagnóstico. La agrupación sindrómica es fundamental para poder plantear diagnósticos diferenciales correctos, pedir los estudios complementarios que realmente se necesitan y así confirmar mi hipótesis diagnóstica. ¿Por qué se sospechó en esto y por qué todos estos síntomas, si ustedes lo recuerdan de medicina, me hacen pensar en que tiene una enfermedad de Addison? La insuficiencia suprarrenal primaria, o enfermedad de Addison, se produce por la destrucción completa de las 3 capas de la glándula suprarrenal, o sea, de la capa glomerular, reticular y fascicular, ¿no? Y esto es lo que hace que el paciente no produzca ni aldosterona ni glucocorticoides. Esto es importante porque es una diferencia con la secundaria, ¿no? Donde en realidad la secundaria, la insuficiencia suprarrenal secundaria, lo que hay es una incapacidad de la unidad hipotálamo hipofisario, el libidar ACTH o CRH o ACTH, se disminuye el cortisol, pero se mantiene la función mineralocorticoide que depende, como ustedes muy bien saben, del sistema renina angiotensina aldosterona. En cambio, en la insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison, hay una destrucción por diferentes etiologías que ahora vamos a ver, de las 3 capas. Entonces, no se produce ni aldosterona ni glucocorticoides. ¿Cuáles son las causas? Bueno, en la actualidad, hoy en día, se sabe que la causa más frecuente es la adrenalitis autoinmune, que se puede presentar en forma aislada o formando parte de lo que se conocen como síndromes poliglandulares autoinmunes tipo 1 y tipo 2. Después vamos a hablar 2 minutos de esto. Pero en los países en vía de desarrollo como el nuestro sigue siendo la tuberculosis una de las causas más importantes. Hay estudios epidemiológicos actuales hechos en la Argentina, pero la tuberculosis en los países en vía de desarrollo, como es nuestro caso, la tuberculosis sigue siendo una causa prevalente. Otras infecciones, como histoplasmosis, criptococosis, asociadas al HIV, ¿no? La inmunocompromiso dependiendo de la cantidad de CD4, CMV, el complejo MAC, el Kaposi. La hemorragia adrenal, esto es muy importante frente a la presencia de sepsis. El meningococo. Pacientes anticoagulados, plaquetopénicos, algo a lo que ustedes se van a enfrentar y que la medicina actual enfrenta hoy en día muy frecuentemente por todos los tratamientos quimioterápicos en enfermedades oncomatológicas agresivos que, más allá que llegan a la remisión o la curación, el paciente sufre mientras tanto complicaciones graves de la coagulación de las plaquetas, que puede llevar a cuadros de shock con hemorragia. Bueno, miren acá, ahora se me viene a la cabeza, el año pasado tuvimos una chica lúpica que había estado en estado de shock
no sabemos por qué, dolor abdominal, no saben cómo lo estudiamos, hipotensión arterial. Le hicimos una tomografía de abdomen por el dolor abdominal, y el médico de imágenes, que es el doctor Volpacchio, que es una persona a la cual nosotros confiamos mucho, y muy bueno en hacer diagnóstico por imágenes, me dice, mira, a mí lo único que me llama la atención es que tiene una hemorragia de la glándula suprarrenal bilateral. La verdad que no sé, en un lúpico me preguntaban las plaquetas y demás, y yo digo, bueno, no, en un lúpico el síndrome antifosfolípido. Y yo digo, yo repito que doy esta clase, no sé ya cuánto hace, 5, 6, 7 años, y como causa, en mi teórico, repito como causa de insuficiencia suprarrenal, hablo de síndrome antifosfolípido por hemorragia adrenal. Pero si ustedes muy bien saben, el síndrome antifosfolípido no produce hemorragia. Lo que produce que es trombosis, un estado procoagulante. Pero en las suprarrenales, el síndrome antifosfolípido, por un mecanismo que no está claro ni bien conocido, produce hemorragia adrenal y es una causa de insuficiencia suprarrenal. Esta chica se le pusieron corticoides, la paciente que le digo, la lúpica, y mejoró abruptamente en 48 horas. Ese caso clínico lo estamos por publicar porque los reportes en la bibliografía mundial de insuficiencia suprarrenal, así de esa forma como se presentó ella, son pocos. Pero bueno, miren la importancia de dar clase, de estar con ustedes, que uno siempre vuelve como a estudiar las etiologías, cuando prepara la clase uno aprende, remarca conceptos y demás. Yo dije, bueno, yo siempre lo digo, el síndrome antifosfolípido como causa, me acordaba de esta diapositiva. Bueno, las metástasis pulmonares, ¿se acuerdan que yo les dije en el teórico de insuficiencia suprarrenal, de incidentalomas, que la glándula suprarrenal es un lugar frecuente de asiento de las metástasis, el pulmón, mama, drogas? Fíjense cuando vean el PowerPoint del síndrome de Cushing, el ketoconazol como un efecto colateral inhibe una enzima que lleva a la inhibición en la producción de los corticoides, por eso el ketoconazol puede ser parte del tratamiento del síndrome de Cushing, pero puede producir como efecto colateral en alguien que toma durante tiempo prolongado insuficiencia suprarrenal. Y bueno, en formas familiares que esto es mucho menos frecuente. Bueno, acá está lo que yo recién les decía, la cosa más frecuente en la actualidad es el síndrome pluriglandular autoinmune. Si uno se remonta a la primera descripción de esta enfermedad que le hizo Thomas Addison en 1849, yo creo que siempre se los digo con medicina, él lo primero que ve y que lo describe es que pacientes que se morían en estado de shock, cuando él hacía las necropsias y evaluaba las glándulas suprarrenales, todas estas tenían infiltración linfocitaria, atrofia o hipotrofia, ¿no? Y como además tenían en la piel lesiones hiperpigmentadas, ¿no? Él le llamó melasma suprarrenal. Bueno, hoy se cree que incluso esta descripción que ya hizo Addison, ¿no? Por esta infiltración linfocitaria que tenían las glándulas suprarrenales, seguramente estaría debido a la adrenitis autoinmune, que es un concepto que apareció mucho tiempo después. La adrenitis autoinmune, que puede presentarse en forma aislada o formar parte de estos síndromes pluriglandulares autoinmunes, es una endocrinopatía que está causada por anticuerpos, autoanticuerpos o linfocitos activados que infiltran la glándula y la destruyen. Desde el punto de vista autoinmunitario, la contundencia en este diagnóstico está dada por la presencia de autoanticuerpos circulantes, y si yo hago una biopsia de la glándula afectada, lo que voy a encontrar es una infiltración mononuclear, principalmente por linfocitos. Lo que se produce son anticuerpos que, en el caso de la insuficiencia suprarrenal, bloquean la síntesis de los corticoides. El anticuerpo que se dosa y que se pide para hacer diagnóstico es el anticuerpo anti-alfa-1 hidroxilasa. Estos pacientes se pueden presentar como adrenita aislada, la insuficiencia suprarrenal es la causa más frecuente, o en el 50% de los casos tienen asociadas otras insuficiencias
otras enfermedades tiroides. Se dividen en tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 es menos frecuente, tiene una tríada clásica que es la candidiasis mucocutánea, el hipoparatiroidismo y la insuficiencia suprarrenal autoinmune. En esto lo importante es que hay un gen, la mutación de un gen que se llama GenAire, que es un gen regulador de la autoinmunidad, que ya se localiza en un cromosoma. Esta es una de los paradigmas, digamos, muy importantes de asociación entre lo genético y la autoinmunidad. Se puede asociar a otras cosas. Y la tipo 2, que es por lejos mucho más frecuente que la tipo 1, todos tienen insuficiencia suprarrenal y se asocia a enfermedad tiroidea y diabetes tipo 1, además de tener otras cosas. Y acá, en este caso, en la tipo 2, es la que se hace diagnóstico mediante la presencia de estos anticuerpos que se piden, en Argentina se puede pedir. Acá, un lugar donde se hace y es muy confiable es el Instituto Lanari. Uno puede pedir el dosaje del anticuerpo anti la alfa-hidroxilasa, y uno puede hacer diagnóstico de síndrome plurigranular autoinmune. ¿Qué es la importancia de saberlo esto? Porque porque en realidad no es que hay tratamiento específico. Pero bueno, si yo sé que tiene un síndrome plurigranular autoinmune, yo le voy a andar buscando, le debo buscar, y tengo la obligación de buscarle, ¿no?, las demás entidades endocrinológicas asociadas. Y fíjense, hay una cosa importante que está acá, que ya me olvidaba decirles, que creo, acá está. Que fíjense que se asocia a vitiligo. Por eso les digo que esta paciente que estábamos analizando tenía, digamos, dos etiologías posibles. Por un lado, la tuberculosis, ¿no?, el antecedente de la tuberculosis recientemente tratada, que eso decía pensar de que, por eso lo pusimos como dentro del síndrome, cuando agrupamos sindromáticamente el antecedente de la tuberculosis, nos apoyaba el diagnóstico suprarrenal, porque sabemos que la tuberculosis tiene afinidad por las suprarrenales. La adrenalitis tuberculosa ocurre en la diseminación hematógena, no se sabe por qué, pero es un lugar de asiento de la glándula suprarrenal. Pero además tenía lesiones hipopigmentadas que parecían vitiligo. Entonces la presencia de vitiligo también hablaba de autoinmunidad. Entonces eso era un dato del examen físico que nos apoyaba en la etiología de la adrenalitis autoinmune. Tenía antecedente de tuberculosis para pensar que tenía una adrenalitis tuberculosa, y la presencia de vitiligo que nos apoyaba el diagnóstico de una adrenalitis autoinmune. Muy bien. Las causas secundarias, la gran diferencia es que acá se mantiene la función mineralocorticoide, que depende, como dijimos, fundamentalmente del eje renina-angiotensina-aldosterona. Las causas hipotalámicas y hipofisarias son rarísimas. ¿Cuál es la causa más frecuente de esto? En general, la administración exógena de glucocorticoides sintéticos. Esa es la causa más frecuente. Si yo tomo corticoides que superan las dosis sustitutivas, que son 20 miligramos de hidrocortisona, que equivale a 5 miligramos de prednisona o meprednisona, que es lo mismo, o de 0,3 a 0,5 miligramos de hexametasona, si esto lo mantengo durante 3 meses, inhibe el eje. Y el eje, una vez que yo suspendo los corticoides, demora aproximadamente 18 meses en recuperarse. Por eso, durante ese tiempo, es fundamental que, frente a una situación de estrés, nosotros demos una dosis sustitutiva de corticoides. Los corticoides son fundamentales para el estrés, fundamentales. Por eso a veces, si los pacientes con insuficiencia suprarrenal se manifiestan clínicamente o entran en estado de shock, cuando entran en una situación de estrés. Muy bien, y acá hay un cuadro, porque a mí me había agarrado en un momento, se me había ocurrido un cuestionamiento, entonces decía, bueno, pero si cuando yo hablo de insuficiencia suprarrenal, y hablo de los síntomas, y en la secundaria se mantiene el eje mineralocorticoide, ¿por qué muchos de los síntomas están relacionados con el déficit mineralocorticoide? Porque en realidad los síntomas son iguales en las dos. Entonces me puse a buscar cada uno de los síntomas que presenta insuficiencia suprarrenal, por qué eran producidos, si por el déficit de cortisol o por el déficit de aldosterona. Y esto fue lo que encontré.
Los síntomas digestivos, náuseas, vómito, dolor abdominal, diarrea o constipación, que puede estar presente en la enfermedad de Addison o de suprarrenal, tanto primaria como secundaria, los síntomas, la causa es el déficit de ambos, de cortisol y de aldosterona. Los síntomas cardiovasculares, que son la hipotensión arterial, ortostática, esto hay que medir a todos los pacientes. Esta señora tenía hipotensión de reposo, pero fíjense que ella hablaba de antecedentes de visión borrosa cuando tenía cambios de cúbito. Entonces, la hipotensión ortostática es un síntoma característico de la insuficiencia suprarrenal. Los mareos, secundarios de la hipotensión ortostática, el síncope, que es lo que te puede llevar la hipotensión ortostática, y el shock, que es como llega esta paciente. Uno pensaría claramente que es por déficit de la aldosterona, ¿no? Que esto produce depresión de volúmenes. Claro, usted sabe que el efecto mineralocorticoide es reabsorción de sodio y de agua, ¿no? De la aldosterona. Si yo no tengo aldosterona, no reabsorbo sodio y agua, estoy hipovolémico, y me parece que es bastante entendible y claro la pérdida de sodio y agua, de que me produzca hipotensión ortostática, hipovolemia, llegar al síncope, incluso el shock. Pero los pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal secundaria también tienen estos síntomas. Y esto es porque los corticoides tienen un efecto vasomodulador y muy importante para que actúen las hormonas vasopresoras, como por ejemplo las catecolaminas. Es fundamental para que estas actúen que exista o que estén presentes los glucocorticoides. Por eso es que es más marcada los síntomas cardiovasculares en la forma primaria, pero que también se puede ver en la forma secundaria. Muy bien. El hidroelectrolítico del medio interno, o sea, la hiponatremia, característica de ambas formas. Por supuesto que es fundamental el déficit de aldosterona, pero los pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal secundaria tienen un incremento de la secreción de vasopresina, y eso es lo que produce una hiponatremia como si fuera el CIHAD, el síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética. Fíjense que cuando ustedes vieron CIHAD en medio interno, y yo te lo nombré cuando hablamos la semana pasada de hipotiroidismo, cuando uno hace el algoritmo diagnóstico de un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, debe descartar dos entidades, que son el hipotiroidismo y la enfermedad de Addison. La hipercalemia, asociada a la acidosis metabólica, que puede ser hiperclorémica. Este paciente después estaba con el gluten un poco alto. La hipercalcemia, que es raro. Las manifestaciones de esquelética, debilidad, artralgias y demás, es producida por ambas cosas, el déficit de cortisol y el déficit de aldosterona. Los síntomas psiquiátricos, trastornos cognitivos, alteraciones de la memoria, puede haber trastornos a nivel de conciencia llegando al coma, depresión y psicosis. El déficit de corticoides es fundamental en estos síntomas, pero la aldosterona también puede tener que ver, sobre todo por la producción de la hiponatremia, que la hiponatremia puede ser la causa, ¿no?, de los síntomas neurológicos. En general, el déficit de los andrógenos, la verdad que como es raro, ¿no? No son poco frecuentes, pero bueno, puede haber en la mujer déficit de la libido, disminución del vello axilar pubiano, ¿no? Sobre todo en la mujer en donde la suprarrenal es la fuente más importante de la producción de andrógenos. Y los dérmicos, bueno, acá la hiperpigmentación de la piel y de las mucosas, en las zonas expuestas al sol sobre todo, se produce por el déficit de cortisol, que lleva al aumento de la CTH, que como ustedes muy bien saben, ¿no?, es similar a la mineralocorticotrofina y produce la hiperpigmentación. Muy bien, entonces, nosotros tenemos dos formas de presentación. Aguda y crónica. La crónica es con todo lo que dijimos recién anteriormente. El síntoma más importante, acuérdense que es la astenia. Y la aguda, que se puede presentar con shock, hipotensión ortostática, dolor abdominal y fiebre. La verdad que esta señora tenía todo, ¿no? Tenía la hipotensión ortostática, tenía el shock por más que ortostática, tenía el shock por la hipotensión, tenía dolor abdominal y tenía fiebre. Incluso se puede presentar como un abdomen agudo y ser una causa subir a quirófano innecesariamente.
Los pacientes que llegan en shock, además de la hipotensión, la mayoría tienen alguno de estos síntomas inespecíficos: náuseas, vómito, dolor abdominal, astenia, fiebre o somnolencia, ¿no? Incluso coma. En la secundaria pueden tener lo mismo que tienen la otra, la diferencia es que nunca tienen hiperpigmentación. Entonces, volvemos al concepto inicial, en donde decíamos que la agrupación sindrómica, cada una de las cosas que tiene el paciente, todas agrupadas, es lo que me hace sospechar a mí que tengo un síndrome de hipofusión suprarrenal. En el laboratorio, a diferencia del síndrome de Cushing, puede haber leucopenia y eosinofilia. Y lo que es muy importante, ¿no? La hiponatremia, como tenía este paciente, y la elevación del potasio. La glucemia, que generalmente está, no hipoglucemia severa, sintomática, pero el límite inferior de lo normal, como tenía esta paciente. Entonces, ¿qué hago? Lo primero es confirmar el diagnóstico, y segundo, ver cuál es el nivel de lesión. Para confirmar el diagnóstico se puede pedir un cortisol matinal a las 8 de la mañana, que si el valor es menor de 3 es diagnóstico, si está entre 3 y 10 si lo sugiere, hacer una cortisoluria de 24 horas, esto que en general uno no lo puede hacer porque no siempre tiene la ACTH para poder hacer la estimulación rápida, pero la prueba de estimulación rápida con ACTH consiste en administrar ACTH por vía intramuscular o endovenosa, 25 unidades, y uno mide los niveles de cortisol antes de la aplicación a la media hora y a los 60 minutos. La respuesta normal es que exista un incremento mínimo siendo un incremento mínimo del cortisol. En general supera los 18 microgramos por decilitro. Si esto no ocurre, digamos, excluye el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal y tiene una sensibilidad y especificidad muy alta. Otra cosa que puedo hacer es es el dosaje de ACTH. O sea, aparte del dosaje de cortisol, dosar ACTH, que ya con esto yo ya estoy en el segundo nivel y puedo saber qué es lo que está afectado. Si la ACTH está elevada, tengo una insuficiencia suprarrenal primaria, ¿no? Que cursa con cortisol bajo, ACTH baja, renina elevada y aldosterona baja. Eso es lo característico. En cambio, si la ACTH está baja, yo lo que pienso que tiene una insuficiencia suprarrenal secundaria, que está tomando corticoides en forma exógena y tengo inhibido el eje, por eso no produce ACTH, y la glándula está atrófica. Por eso en la prueba de estimulación con ACTH, ya sea primaria o secundaria, ninguna responde. La primaria porque no tiene tejido para responder, y en la secundaria es porque si el eje estuvo inhibido, la glándula es atrófica, y con una sola dosis de ACTH tengo que estimularla reiteradamente y durante un tiempo, por eso el eje se recupera lentamente, dijimos hasta 18 meses, cuando yo lo tengo inhibido porque tomo corticoides exógenos. Por eso la prueba con ACTH me va a dar, la estimulación va a ser negativa en los pacientes con insuficiencia suprarrenal, ya sean primaria o secundaria. Entonces, la situación ideal sería que yo pueda pedir las dos cosas, cortisol ACTH. Si el cortisol está elevado, la falla es primaria. Si yo pudiera, en este caso voy a tener renina elevada y aldosterona baja, y si la ACTH está baja, la causa es secundaria o terciaria, en este caso la renina y la aldosterona son normales. Hay algo que es muy importante, que uno siempre, esto como es una urgencia, el paciente está en estado de shock, y el tratamiento va a ser reponer corticoides, uno debería extraer la muestra antes de darle el corticoides, porque si no, cuando yo estoy dosando, voy a también estar dosando el cortisol exógeno que le di. Por eso, algunos autores lo que dicen es iniciar el tratamiento con dexametasona, que no altera el dosaje del cortisol. Bueno, eso es lo que recién dije. Cortisol bajo CTH alta primaria, cortisol bajo CTH baja secundaria. Sería, si yo quiero saber si es el primero o secundario, lo que puedo hacer es una estimulación máxima con ACTH. Si yo estimulo de forma prolongada con ACTH exógena, la primaria nunca va a responder y la secundaria sí. La verdad que esto nunca uno llega a hacerlo. Y la estimulación con CRH, que tampoco se hace porque las cosas no son tan frecuentes, para diferenciar secundaria de terciaria.
Este sería el algoritmo diagnóstico, que fue el que usamos en este paciente. Y ahora vamos a ver la realidad, cómo nos manejamos. Uno hace lo que puede y lo que tiene a su alcance, ¿no? Más allá de los algoritmos planteados en la mayoría de los textos o de los artículos. Sospecha clínica de insuficiencia suprarrenal, dosaje de cortisol plasmático y si se prueba una prueba de estimulación rápida de STH. Con esto, yo hago el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Si yo doso STH, puedo saber si está baja, que la causa es secundaria o terciaria. Y si está normal o alta, estoy frente a una insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Qué hago? Dos anticuerpos anti-21 hidroxilasa. Si son positivos es una adrenalita autoinmune y si es negativo sospecho que tengo una tuberculosis, un tumor, una hemorragia. En ese caso, una tomografía de abdomen, evaluando la dosis suprarrenal, me puede ayudar a hacer el diagnóstico. ¿Qué tengo que hacer en forma urgente? Obviamente sacar una muestra de sangre para poder dosar el cortisol ACTH, reponer solución fisiológica, porque estos pacientes, por la ausencia de mineralocorticoides, pierden sodio y agua. O sea que yo le tengo que reponer solución fisiológica. Cloruro de sodio al 0,9%. Reposición de solución fisiológica. Y además le toca administrar en forma urgente hidrocortisona. De hecho, como concepto general, en un shock refractario, y eso es lo que se hace en la terapia intensiva muchas veces, frente a un shock refractario, uno siempre tiene que tener en la mente el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Y si uno no puede sacar la muestra de corticoides, de cortisol, por el dosaje, lo que sea, se puede hacer una prueba terapéutica y eso están habilitados, incluso por la bibliografía, con corticoides, no se le niega a nadie. ¿Qué corticoides? Bueno, acá tienen el cuadro que muestra la potencia. Miren los glucocorticoides con su dosis equivalente de los glucocorticoides y mineralocorticoides que existen en el mercado. Este paciente se le indicó, esta señora, se le indicó 100 miligramos de hidrocortisona cada 8 horas, se suspendió la reposición de sodio, no se pudo obtener la muestra para el cortisol plasmático, previa a la reposición de corticoides, porque esto les dije fue un viernes de la noche, el cortisol tenía que pedirse el lunes, no se sacó, bueno, un montón de cosas que ocurren en la práctica cotidiana real cuando uno tiene a los pacientes, así que no le pudimos dosar el cortisol. Ahora la paciente respondió espectacularmente a la solución fisiológica junto con la reposición de corticoides. Después, en la semana, con tiempo, ayudados por los endocrinólogos que nos permitieron llevar una muestra a otro laboratorio, que no es del hospital, le pudimos dosar la CTH y la aldosterona. La CTH nos dio 100, o sea que estaba elevada, eso hablaba que el problema era primario, y la aldosterona nos dio 1, que es bajísima, o sea que esto nos permitió confirmar el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal primaria. No le dosamos los anticuerpos porque la tomografía de abdomen, que lamentablemente no la pude rescatar, porque era hermosa la imagen, bueno, no importa lo que pasó, cosas técnicas del hospital, se perdieron no había CD para grabar, y en ese momento, bueno, no había memoria, bueno, no importa, se perdió. El médico de imágenes que les dije nos mostró las calcificaciones que tenía bilateral y granos suprarrenales, que es característico de la insuficiencia suprarrenal por tuberculosis. Fíjense el laboratorio de la paciente, cómo mejoró el sodio, cómo fue mejorando, y cómo fue mejorando el bicarbonato, cómo fue mejorando la glucemia. Y algo que no sabemos y no entendemos y lo buscamos, pero bueno, la medicina es así. La verdad que no, la enfermedad de Addison no tiene en su expresión clínica, en el laboratorio, en la bibliografía no se encuentran trastornos en la repolarización. Pero bueno, la verdad que esta paciente, después que le mejoramos el sodio, también mejoró la repolarización ventricular. Muy bien, este es el tratamiento de insuficiencia suprarrenal crónica. Bueno, lo que yo voy a hacer, chicos, son 4 diapositivas, que ustedes la van a leer con más detenimiento. Yo les voy a decir 4 o 5 cosas importantes del tratamiento crónico, porque lo que recién hablamos es del shock agudo, pero después el paciente va a requerir reposición de corticoides en forma crónica. Acá lo importante es que uno debe suplir las dos funciones, ¿no?
la función glucocorticoide y mineralocorticoide. Hay una cosa importantísima, es que el paciente debe tomar agua y sodio irrestrictamente, porque lo que le falta y lo que va a perder es sodio y agua. O sea que si el paciente come con sodio y toma abundante agua, ahí estamos de alguna manera recuperando las pérdidas. Eso es algo que tenemos que decir a los pacientes, que coman con sodio. Y otra cosa que es importante es que todos los pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal deben tener en algún lugar una tarjeta o un brazalete que identifique que son portadores de esta enfermedad, porque en el caso que tenga un accidente y esté en estado de shock, se debe reponer en forma aguda en la emergencia. Entonces, el médico que lo recibe, que no lo conoce, en una situación de emergencia, mediante la identificación de brazalete que padece la enfermedad, uno debería reponerlo. Las guías europeas y americanas y demás recomiendan que los pacientes que padecen la enfermedad presenten un brazalete o algo que los identifique como portadores de enfermedad de Addison, para que el médico que lo recibe en situación de shock y de emergencia le administren los glucocorticoides, que le va a salvar la vida. ¿Qué corticoide hay que utilizar? Chicos, cualquiera. El consenso europeo recomienda estas 3 drogas. La dosis que uno debería dar es la sustitutiva. Normalmente la glándula suprarrenal produce entre 15 a 25 miligramos de hidrocortisona, esa sería la dosis equivalente. Y es importante observar en el examen físico en el laboratorio síntomas o signos de exceso de glucocorticoide, ¿no? Pues ese es el problema más importante de la reposición, que yo me exceda y que le esté dando efectos adversos de los corticoides en forma crónica. Muy bien. Y el mineralocorticoide, también acá es fundamental el examen físico. El mineralocorticoide que se utiliza es la fludrocortisona. Se da una vez al día, se requiere, se prefiere a la mañana, y acá lo que hacemos es preguntar al paciente cómo se siente, y la búsqueda de los signos del examen físico, tanto de exceso, como por ejemplo la aparición de edema, porque es sobredosis, o del déficit o requerir de aumento en la dosis por la presencia de hipotensión ortostática o mareos, que me dicen de que el paciente, o el deseo de ingerir con sal, el paciente tiene deseo de ingerir con sal, de que requiere una dosis más alta. Y como vuelvo a decir, un pilar importantísimo del tratamiento es el aporte de cloruro de sodio sin restricciones y evitar las sales de potasio. Bueno, si tienen alguna duda, mi mail es, ya lo dije varias veces, pero lo puedo volver a repetir, guilieludu, guillelleludu, @hotmail.com, que bueno, que se lo voy a contestar con gusto.